el fondo de la sentencia, los argumentos de estos dos jueces, el señor Otto Vera Pinto y la señora Miluzca Cano, sinceramente son argumentos totalmente sesgados, sin mucho fundamento. La verdad que es una sentencia en la parte en la que ellos absuelven a los acusados, a Montesinos, al Grupo Colina, vergonzosa, ¿no? Estamos por eso en la comunicación con Indira Wilca, y es hija de Pedro Wilca y es congresista de la República. Muy buenas noches, bienvenida a Éxitos. Gracias por su tiempo. Buenas noches, muchas gracias por esta comunicación. Buenas noches. Entiendo que ya apelaron esta decisión de la sala judicial correspondiente. Sí, bueno, está en proceso el pedido de nulidad de la sentencia del día de ayer, efectivamente. ¿Y cómo ha llegado la justicia para ustedes luego de 31 años? Ya habíamos mencionado que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos había decidido de que fue una muerte violenta y que el Estado peruano tenía una responsabilidad con ustedes. Sí, bueno, para nosotros la sentencia que hemos escuchado, además a las 10 de la noche, ¿no es cierto?, un día antes de un feriado, sinceramente, hasta la forma deja mucho que desear, pero el fondo de la sentencia, los argumentos de estos dos jueces, el señor Otto Vera Pinto y la señora Miluzca Cano, sinceramente son argumentos totalmente sesgados, sin mucho fundamento. La verdad que es una sentencia en la parte en la que ellos absuelven a los acusados, a Montesinos, al Grupo Colina, vergonzosa, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de los argumentos con los cuales ellos absuelven al Grupo Colina? Primero dicen efectivamente que no hay un móvil, ¿no? Dicen, si bien Pedro Wilca era un líder sindical, era un líder de los trabajadores y había hecho críticas al gobierno, al mismo tiempo dice la propia sentencia, estos son los argumentos para exculpar a estos señores, dicen, él le planteó al gobierno, al régimen de Fujimori, un acuerdo nacional, o sea que su forma de hacer oposición como sindicalista era una oposición que tenía una línea conciliatoria. Estoy poniendo las palabras más literales que ellos han usado, que el señor Wilca era un dirigente conciliador con el gobierno. Y creo, para cualquier persona informada, ustedes además son periodistas que conocen muy bien la historia del Perú, Pedro Wilca más bien tiene una posición totalmente contraria a la dictadura, ¿no? Él denuncia incluso a Fujimori a nivel internacional ante la OIT, porque el gobierno de Fujimori a partir del año 92 empieza a aprobar un conjunto de normas para flexibilizar los derechos laborales, ¿no?, que hasta ahora incluso no se han podido recuperar, la estabilidad laboral, la privatización del sistema de pensiones, entran ya de lleno las AFPs al Perú, la privatización de lo que era la seguridad social, que ahora es de salud. Entonces, según los magistrados, Pedro Wilca tenía una posición conciliatoria con el gobierno, y por eso, para ellos, no hay un móvil que justifique que la dictadura quería amenazarlo o asesinarlo, por ponerles un ejemplo. Otro ejemplo del argumento que ellos han usado para absolver al Grupo Colina y a Montesinos, que es absurdo, que yo les quiero narrar, es que ellos dicen, el señor Wilca fue asesinado en diciembre del 92, pero para esos dos magistrados el Grupo Colina solamente existió hasta el año 92, porque en otras sentencias donde ya están condenados el Grupo Colina, ellos han dicho eso, los agentes del Grupo Colina han dicho solamente operamos hasta el año 92, desconociendo que, por ejemplo, el Grupo Colina luego, en el año 97, asesina a la ex agente de inteligencia Marila Barreto, ¿no?, que fue un caso además que conmocionó a todo el Perú porque se la encontró descuartizada. Y ya se sentenció el caso de ella además este año, y la sentencia ha condenado justamente a Montesinos y al Grupo Colina. Entonces parece que estos magistrados ni siquiera conocen las sentencias que se han ido dando en el Perú contra el Grupo Colina, ¿no? Eso también desbarata ese argumento que ellos dicen, no pudo ser el Grupo Colina porque ya no existían en diciembre del 92, cuando muchos otros elementos señalan que el Grupo Colina siguió existiendo, siguió haciendo actividades especiales de inteligencia contra personajes que eran contrarios a la dictadura como Pedro Wilca. Entonces, esa es la calidad de los argumentos que han usado estos magistrados para absolver a estos señores, ¿no? Información muy sesgada, incompleta, que desconoce otras sentencias posteriores o que desconoce, digamos, la validez, por ejemplo, también de los testimonios de agentes de inteligencia que se indicaban al Grupo Colina en el caso de Pedro Wilca, ¿no? Ellos a esa información no le han dado importancia, ¿no? A la información que más bien los propios acusados daban, a esa información ellos sí le han dado, digamos, peso, ¿no? Y entonces
sí es importante que la ciudadanía sepa esto, ¿no? Que si bien han logrado un voto de mayoría, la fundamentación que han hecho, y afortunadamente esto se ha transmitido por las redes sociales del Poder Judicial, es totalmente débil. Ha habido sí un voto en minoría, es decir, un voto en contra de esta absolución, y que plantea incluso la condena a esos acusados del juez Percy Ruiz. Y él más bien argumenta de manera muy sólida cómo el Grupo Colina sí existió hasta después del año 92, ¿no? Con estos crímenes que ya les he relatado. También participan en un atentado en un canal en Puno, un canal de televisión en Puno. Exitosa. También que tenían ellos información de reglaje que hacían a opositores al el Grupo Colina, no, opositores al régimen fujimorista como Yehude Simón y el extinto Javier Canseco. Entonces da información otro magistrado de cómo sí había una actividad constante del Grupo Colina después del año 92 incluso, y que también era parte del Grupo Colina personalidades del mundo sindical, ¿no? Que el Grupo Colina se infiltraba dentro de los sindicatos para de alguna manera también buscar frenar las actividades de oposición que en ese tiempo se daban contra el régimen fujimorista. Entonces, bueno, he tratado de mencionarles solamente algunos de los elementos que se han leído ayer en la sentencia y que, por supuesto, pues fortalecen nuestra posición de rechazo a la misma y nos más bien nos llenan de indignación y como familia al menos nos mueven a insistir ante la justicia. Sabemos que es difícil en nuestro país conseguir justicia. Entendemos lamentablemente que hay sectores políticos que han intentado siempre ocultar la verdad de este caso. La dictadura por mucho tiempo intentó que no haya justicia ni investigaciones serias y lamentablemente luego pues ese sector político que es el fujimorismo también ha intentado hasta desprestigiar a la propia familia, ¿no es cierto?, a sus testimonios, a las otras evidencias que se han presentado en el proceso, ¿no? Pero de ninguna manera nos vamos a resignar a que simplemente por una cuestión de intentar lavarle la cara a lo que fue la dictadura, pues permanezca la impunidad en el caso de una persona que más allá de ser nuestro padre, nuestro familiar, fue muy relevante para el país y que creo que la gente que vivió realmente en esa época sabe cuál era la posición de Pedro Wilca y cuál era el objetivo que él tenía luchando en defensa de los trabajadores. Ahora, la siguiente instancia que van a recurrir ustedes, ¿cuál es? ¿La nacional o van a la supranacional? ¿Van a fueros internacionales para que se pueda impugnar este fallo? Seguir, claro, vamos a seguir las instancias que corresponden. Esta ha sido un fallo de primera instancia, entonces nos toca solicitar este pedido de nulidad que irá a la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y después de eso tendrá que, seguirse otra vez un proceso a nivel nacional. Pero bueno, esperamos que la decisión de la Corte Suprema pues sea favorable a nosotros y que se declare la nulidad de este fallo que, como digo, a todas luces no resiste ningún argumento, ¿no? O sea, cualquiera que contraste un poco los hechos a los cuales estos dos jueces se han apegado, es fácil desmentirlo, simplemente revisando, ¿no?, la información de años recientes, de cómo operaba el Grupo Colina, hasta incluso de qué tipo de sentencias se han ido dando ya en el último tiempo, ¿no? La sentencia de Mariela Barreto, y otras sentencias bajo las cuales ellos han sido juzgados también. Así es. El magistrado que votó en contra de la decisión de estos dos jueces ha dicho que había un claro móvil porque era un enemigo político, ¿no?, del señor Alberto Fujimori. ¿Alberto Fujimori ha sido incluido en la sentencia? ¿Ha sido parte de este juicio de las investigaciones? No, Alberto Fujimori no llegó a ser incluido dentro, a pesar de que todas las sentencias del Grupo Colina incluyen a Fujimori, porque él, en las sentencias, digamos que ya han sido generadas por el Poder Judicial, él es el cabecilla de una organización, de un aparato de poder establecido, digamos, de forma clandestina, ¿no? Así como se denomina, digamos, al señor Fujimori, pero no fue incluido por una cuestión entre burocrática y también yo creo que de desinterés, ¿no? Recordemos que Fujimori se fuga a Chile y entonces cualquier investigación nueva en la que él tiene que ser incorporado tiene que pasar por un cuadernillo de extradición, ¿no? Y este cuadernillo de extradición no lo prepara solamente el Ministerio Público, sino que tiene que hacerlo en coordinación con el Ministerio de Justicia. Entonces, en nuestro caso, todos esos ires y venires del Ministerio de Justicia y los cambios en la gestión hicieron que finalmente él, en este caso nuestro, en este juicio que ayer culminó, no fuera incorporado, pero sí, en los hechos, digamos, y en la lógica judicial, él tiene una participación respecto al Grupo Colina, ¿no? Él es la cabeza, se ha indicado en varias de las
sentencias anteriores, por ejemplo, en la de Cantuta, Barrios Altos, a él como la cabeza de este aparato de poder organizado, que es como se denomina el Grupo Colina. Ahora, Indira, yo quisiera un poco humanizar ese tema. ¿Cómo enfrentaron todos esos Sí, años ustedes como familia? Más allá de lo político, más allá de lo sindical, claro. más allá de la denuncia a la dictadura, al fujimorismo, más allá de todo eso, dentro del entorno, bajo el techo del hogar de Pedro Wilca, ¿cómo enfrentaron todos esos años este proceso que devino en esa sentencia en contra de lo que esperaban? Bueno, ha sido muy doloroso, ¿no? Porque su crimen fue cometido con mucha hazaña, ¿no? Fue frente a su familia. Yo, por ejemplo, era muy pequeña, tenía 4 años, pero estaba en la casa donde fue cometido el crimen. Mi hermana mayor ya era un poco más que una adolescente y ella estaba al lado de mi papá cuando ocurrió el crimen. Es decir, ella también fue una testigo de los hechos en el juicio. No se ha valorado su testimonio, por ejemplo, se le ha desestimado lo que ella ha contado en el juicio. Mi mamá estaba frente al carro en el momento que llegan los agentes del servicio de inteligencia a dispararle a él. Entonces, la familia lo vivió de manera muy personal, ¿no? Más allá del dolor, por la forma tan dura en la que se cometió el asesinato. Y luego también han tenido que batallar, sobre todo mis familiares mayores, exigiendo que se abran investigaciones, porque lo que pasó, y tal vez por eso ha habido luego mucho intento de desprestigiar este caso, es que Fujimori es el primero en que sale a decir quiénes son los culpables. O sea, cómo el presidente de la República va a salir a decir él, como si fuera un fiscal o un juez, quiénes son los culpables de un asesinato tan importante, ¿no? Entonces, él primero es quien sale a los medios a decir esto ha sido obra de Sendero, y vamos a sancionar, y vamos a castigar. Entonces, ni siquiera permitió que se abra una investigación seria, ¿no? Con los elementos objetivos, los hechos puestos en la mesa, sino que él interfiere en las investigaciones y, bueno, luego eso pues también termina afectando a la familia, ¿no? Porque imagínense batallar en un sistema judicial que de por sí es tan malo como el peruano, pero además teniendo el poder político en contra tuya, ¿no? Y no cualquier gobierno, sino una dictadura que ya hemos visto cómo compraba a fiscales, cómo compraba a la prensa y bueno, y cómo tomó por completo el poder en nuestro país. Entonces sí fue muy duro, por supuesto, ¿no? Había un desgaste, aparte del dolor particular de perder a un familiar tan querido, pues también tener que batallar contra la adversidad, ¿no? De un poder pues que quería controlarlo todo. Y nos deja un poco sin aliento. Bueno, sabemos que hemos pasado por una situación muy dura en diciembre y febrero, marzo, enero de este año. Entonces las víctimas buscan justicia. Y cuando ven un caso similar dicen, voy a esperar 31 años, igual lo que pasó en Cayara. Voy a esperar más de 20, 40 años para que la persona que falleció producto de un tema político, producto de una injusticia, pueda descansar en paz. Mire, ese es lamentablemente el mensaje que nos está dando la sentencia de ayer de estos dos jueces, ¿no? Y quiero recalcar que son dos jueces, no ha sido una sentencia por unanimidad, pero el mensaje que están dando es que a las personas que están buscando justicia en el sistema peruano de justicia, en el Poder Judicial, pues les toca esperar, les toca además ser tratados con indiferencia, ¿no? No es la primera sentencia que se lee un día antes de un feriado a las 10 de la noche. Imagínense en qué país del mundo se convoca. Y correspondía a las 5 de la tarde, tengo entendido, ¿no? A las 5 de la tarde pública. primero y luego nos mandan a las 10 de la noche. Ni siquiera nos han permitido estar presentes, escuchando en la misma sala. Han convocado esta audiencia de manera virtual. Nosotros hemos estado en la calle porque tampoco queríamos que esto quede simplemente silenciado, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país cuando no se hace una acción pública, pues esto pasa simplemente como un hecho más, esto es muy importante. Entonces, el mensaje que dan estos jueces es eso, ¿no? Que los casos de violación a los derechos humanos en nuestro país no importan, que las víctimas pueden seguir esperando muchísimo tiempo, pero yo quisiera tal vez dar una lectura distinta desde quienes son afectadas, ¿no? Por estos casos, que lamentablemente hay que luchar mucho, hay que batallar, pero la verdad se va abriendo paso, ¿no? Ha pasado hace muy poco con el caso del periodista Hugo Bustíos, que también logró una sentencia condenatoria, pasó también con el caso de Cayara, como tú bien has recordado, en otra década fue, en los años 80, pero igual se pudo lograr justicia. Ha pasado lo mismo con el caso del sindicalista también minero Saúl Cantoral, que igual, ¿no? Fue en el año 89 ese crimen y después de muchos años se pudo sentenciar. Entonces, a pesar de todas las dificultades, las familias, las organizaciones sociales, pues no van a dejar de buscar justicia porque tienen de su lado los argumentos y los hechos, ¿no? No porque tengan poder tal vez, sí porque tienen de su lado la verdad y los hechos, y en nuestro caso lo mismo. A mí me tranquiliza y por eso voy a hacer todo lo posible para que la gente conozca lo que han sido los argumentos de los jueces,
porque escuchando los argumentos de los jueces que han absuelto el Grupo Colina, uno se da cuenta que esa sentencia, sinceramente, es una vergüenza. Bien, Indira Wilca, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Muchas gracias a ustedes.